Cada persona, en el transcurso de su vida, se encuentra en el umbral de una meta largamente anhelada. En ese momento crucial, la mente se puebla de preguntas. ¿Cómo se siente al estar tan cerca del final de un largo camino? ¿Es la sensación de euforia, de alivio, o la de un miedo paralizante ante los desafíos que aún se interponen? Esta dicotomía existencial resuena con la experiencia de la antigua nación de Israel al término de su travesía por el desierto. La visión de la tierra prometida se extendía ante ellos, un paraíso de promesas, pero la vasta extensión del desierto del Sinaí, con sus arenas infinitas y su calor abrasador, se interponía como un cementerio silencioso de una generación entera. Sus huesos blanqueaban bajo el sol, un testimonio mudo del precio de la duda y la desobediencia. La narrativa del Éxodo no puede entenderse sin la sombra de este fracaso. Una multitud que había presenciado milagros sin parangón, la liberación de la esclavitud en Egipto, la partición del Mar Rojo, el maná que caía del cielo, pereció sin alcanzar su destino. La pregunta no es si Dios cumplió su promesa, porque la historia bíblica afirma con vehemencia que Yahweh siempre lo hace. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. El verdadero dilema yacía en el pueblo mismo. La generación que salió de Egipto lo hizo a regañadientes, añorando a menudo la seguridad de la esclavitud sobre la incertidumbre de la libertad. Su problema no era el desierto o los enemigos, sino una profunda falta de fe. Este vasto período de 40 años no fue solo un castigo pasivo por la rebelión, fue un crisol de purificación. El desierto se convirtió en un entorno implacable que obligó a una generación corrupta, moldeada por la mentalidad de esclavos y la constante murmuración, a perecer. De sus cenizas y polvo surgiría una nueva nación, forjada en la dependencia total de Dios. Este proceso fue la causa directa de la emergencia de un nuevo tipo de liderazgo y un nuevo pueblo. La historia de Josué, el líder que finalmente los condujo a la tierra, es incomprensible sin la dramática antesala del fracaso de su predecesor, Moisés. Su vida es la antítesis de la generación que lo precedió, un testimonio de que la victoria no es el resultado de la fuerza o el ingenio humano, sino de la obediencia inquebrantable a un poder superior. Josué no era un líder que surgiera de la nada. Su ascenso al liderazgo fue el resultado de una vida de preparación y servicio fiel. Nacido en la esclavitud en Egipto, era hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Originalmente, se le conoció por el nombre de Oseas, Joshea, una palabra que significa salvación. Sin embargo, en un acto que fue mucho más que un simple cambio de nombre, su mentor Moisés lo renombró como Yehoshua, que significa Yahweh salva o el Señor es salvación. Este cambio de nombre fue una profunda revelación profética. Moisés no solo estaba renombrando a su lugarteniente, sino que estaba prediciendo que la victoria de la conquista no vendría de la fuerza o la habilidad del hombre, la salvación de Oseas, sino de la acción soberana de Dios a través de un instrumento humano, la salvación de Yahweh. Esta acción estableció el tema central de la narrativa de Josué. La victoria es del Señor, y la participación humana se limita a una fe persistente y una obediencia radical. A diferencia de los líderes que buscan el poder por ambición, el liderazgo de Josué se le fue otorgado por su lealtad probada y su valentía en momentos de crisis. Su papel como comandante militar en la batalla contra los amalecitas en Refidim y su inquebrantable fe como uno de los 2 espías fieles fueron los acontecimientos que cimentaron su posición como el sucesor ungido de Moisés. El carácter de Josué brilló con mayor intensidad durante el episodio de los 12 espías en Cades Barnea.
Con el pueblo al borde de la tierra prometida, Moisés envió a un representante de cada tribu a explorar la tierra de Canaán. Su misión era recolectar inteligencia sobre la topografía, la fuerza de sus habitantes y la fertilidad del terreno. Los espías regresaron al cabo de 40 días, trayendo consigo enormes racimos de uvas, higos y granadas, un testimonio de la riqueza de la tierra. Sin embargo, 10 de ellos regresaron con un reporte aterrador. Habían visto a los hijos de Anac, descendientes de gigantes, y a ciudades fortificadas, y el miedo invadió al pueblo. En ese momento de pánico generalizado, Josué y su compañero Caleb se levantaron en audaz oposición. Caleb, en particular, proclamó: «Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos». Esta declaración de fe radical demostró una profunda diferencia en la percepción de la realidad. Los 10 espías midieron a los gigantes contra su propia fuerza, viéndose a sí mismos como langostas en comparación. Josué y Caleb, en cambio, midieron a los gigantes contra el poder de Dios. La fe, en este relato, se convierte en una métrica que transforma la realidad. Lo que para la mayoría era un obstáculo insuperable, para estos 2 hombres era una oportunidad para ver la mano de Dios en acción. La rebelión que siguió a este evento fue la causa directa de que esa generación fuera condenada a perecer en el desierto, y fue este acto de fe lo que distinguió a Josué y Caleb, los únicos 2 adultos de esa generación que se les permitió entrar en la tierra prometida. Cuando finalmente llegó el momento, la nueva generación, forjada en el desierto, se enfrentó a un formidable obstáculo final, el río Jordán, que en tiempos de cosecha se desbordaba, haciendo el cruce prácticamente imposible. El plan de Josué era audaz y simbólico. Ordenó a los sacerdotes que portaban el arca del pacto que entraran en el agua. En el momento en que sus pies tocaron la orilla, las aguas del río se detuvieron, permitiendo a la vasta multitud, estimada en más de 1 millón de personas, cruzar sobre tierra seca. Este evento fue más que un simple milagro. Fue un acto de profunda legitimación. El cruce del Jordán se convirtió en el bautismo de la nueva generación, una purificación que la preparaba para reclamar su herencia y un evento que convenció a todo Israel de que Dios estaba con Josué como lo había estado con Moisés. El milagro del Jordán funciona como una inversión del Éxodo. Mientras que el cruce del Mar Rojo fue para escapar de la esclavitud, la división del Jordán fue para reclamar la promesa. Es un acto que culmina la travesía del desierto y abre el camino a la posesión de la tierra. Adicionalmente, esta narrativa posee una poderosa analogía teológica. El nombre Jesús es la forma griega de Josué. De la misma manera que Josué, el profeta del Antiguo Testamento, guió al pueblo de Israel a la tierra prometida física, Jesús, el capitán del ejército del Señor, guía a sus seguidores a un reino celestial. El cruce de Josué sobre tierra seca prefigura el bautismo de Jesús en las mismas aguas del Jordán. La caída de Jericó es uno de los relatos más famosos y debatidos del Antiguo Testamento. El plan de batalla, instruido por Dios, desafiaba toda lógica militar. Josué ordenó a su ejército marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, con los sacerdotes llevando el arca del pacto. Al 7º día marcharían 7 veces, y al sonido de las trompetas y un gran grito, los muros se desplomarían. Este plan, militarmente ilógico, tenía una función clara. Toda la gloria de la victoria sería atribuida a Yahweh. La obediencia radical de Josué y del pueblo fue la causa directa de la victoria, no su fuerza o su ingenio. Sin embargo, la historicidad de este evento ha sido objeto de intenso debate académico. La arqueóloga británica Kathleen Kenyon, a mediados del siglo XX, concluyó que no había evidencia de un asentamiento fortificado en Jericó en el siglo XIII a.C.,
la fecha propuesta para la conquista bíblica. Esta conclusión se convirtió en una causa importante para el escepticismo sobre la precisión del relato bíblico. En contraste, el arqueólogo Bryant G. Wood reexaminó los hallazgos de Kenyon y argumentó que la evidencia era consistente con la narración bíblica. Wood encontró una capa de cenizas de 1 metro de espesor, fragmentos de ladrillos caídos y cerámica, datada aproximadamente en el tiempo del evento. También señaló la presencia de grandes cantidades de grano almacenado en las casas, un detalle que apoya la idea bíblica de que la ciudad cayó después de la siega primaveral y sin un asedio prolongado que hubiera provocado hambruna. La controversia en torno a Jericó ilustra la tensión entre la fe y la evidencia arqueológica, una discrepancia que impulsa dos conclusiones opuestas sobre la naturaleza del relato. La elección de su casa, ubicada en la muralla de la ciudad, fue tanto una medida de astucia como una providencia divina. A pesar de que los espías habían sido detectados, Rahab los escondió y mintió al rey de Jericó para protegerlos. Su fe en el Dios de Israel fue tan profunda que arriesgó su vida y pidió que ella y su familia fueran perdonados. Su historia es un poderoso contrapunto a la destrucción de Jericó. Mientras que el juicio de Dios cayó sobre una ciudad corrupta, la gracia se extendió a una mujer que, a pesar de su pasado, eligió la fe. La historia de Rahab demuestra que la justicia de Dios no era indiscriminada. Sirvió para refutar la noción de un genocidio ciego y para ilustrar que aquellos que se arrepintieron y depositaron su fe en Yahweh fueron salvados. Su trascendencia va más allá de su supervivencia. La tradición judía, no explícitamente en la Biblia, afirma que se casó con Josué más significativamente. El Evangelio de Mateo la incluye en la genealogía de Jesucristo. Ella se casó con Salmón, de la tribu de Judá, y fue la bisabuela de Booz, quien a su vez fue el bisabuelo del rey David, y por lo tanto, un ancestro directo de Jesús. La inclusión de Rahab, una mujer cananea y una ramera, en el linaje del Mesías, demuestra la naturaleza universal y redentora del plan de Dios, que se extiende más allá de las fronteras raciales y sociales. El libro de Josué aborda la más difícil de las preguntas sobre la conquista de Canaán: el mandato de destruir a filo de espada todo lo que en la ciudad había. Para los críticos, este relato plantea un dilema moral irresoluble. Sin embargo, el texto bíblico y los comentaristas que lo defienden presentan una justificación explícita para la severidad del juicio. La cultura cananea se describe como profundamente depravada y más allá de la redención. Las evidencias arqueológicas y textuales sugieren que practicaban ritos aberrantes, incluyendo el sacrificio de niños a deidades como Moloch y la prostitución ritual. Desde esta perspectiva, la conquista fue un acto de juicio divino sobre una cultura que se había vuelto irredimible y que era una influencia corruptora para Israel. La crítica histórica, en cambio, propone que las narrativas de conquista son relatos teológicos, no reportes históricos. Sostienen que fueron escritos en un periodo posterior para justificar el asentamiento de Israel en la tierra. Señalan la falta de evidencia arqueológica para la destrucción masiva y unificada de las ciudades cananeas y argumentan que el asentamiento de los israelitas en las montañas palestinas fue un proceso más gradual. Este debate se centra en la función del texto. ¿Es un registro histórico o una narrativa de fe? La naturaleza única del juicio sobre Canaán fue una respuesta a su depravación extrema. La propia narrativa bíblica contrasta esta severidad con la clemencia que se debía mostrar a otros pueblos, como los edomitas, a quienes los israelitas consideraban hermanos. Esta distinción demuestra que el mandato no era una política generalizada de genocidio, sino una orden específica para un evento particular, impulsada por la naturaleza única y perversa de la cultura cananea. La lección de esta sección de la historia
es que la victoria exterior no garantiza la fidelidad interior. De hecho, la narrativa bíblica argumenta que el fracaso de Israel en erradicar completamente las influencias cananeas fue la causa de su propia corrupción futura. Una vez que las campañas militares iniciales culminaron, Josué, junto con el sacerdote Eleazar y los líderes de las tribus, supervisó la meticulosa y justa distribución de la tierra prometida. Se dividió la tierra a través de un proceso de sorteo, asegurando que cada tribu recibiera su herencia de acuerdo con la voluntad de Dios. En este acto de repartición, la fe continuó siendo el motor principal. Un ejemplo notable de ello fue Caleb, quien a la edad de 85 años solicitó Hebrón como su herencia. Esta tierra, habitada por los mismos gigantes que habían infundido miedo 40 años antes, se convirtió en el objetivo de su fe inquebrantable. El hecho de que la tierra fuera distribuida antes de que todos los habitantes fueran expulsados demuestra la confianza del pueblo en que Dios cumpliría su promesa. Un aspecto crucial de la legislación de Josué fue el establecimiento de las ciudades de refugio. Se designaron 6 ciudades, 3 a cada lado del río Jordán, para que sirvieran como santuarios para cualquier persona que hubiera matado a otra de forma no intencional. Este sistema legal no solo ofrecía asilo y protección contra la venganza de sangre, sino que también reflejaba la justicia y la misericordia de Dios. Este sistema de justicia era notablemente avanzado para su época, demostrando una comprensión de la intención y la diferencia entre homicidio intencional y accidental. La función de estas ciudades, que ofrecían refugio para el necesitado, se conecta temáticamente con el refugio espiritual que se encuentra en la figura de Jesucristo. La historia de Josué culmina con uno de los momentos más conmovedores del Antiguo Testamento. En su ancianidad, a la edad de 110 años, reunió a las tribus de Israel en Siquem, un lugar cargado de significado histórico como el sitio donde Abraham y Jacob se encontraron con Dios. Josué les recordó la fidelidad de Yahweh, repasando la historia de Israel, desde la promesa a Abraham hasta la conquista de Canaán. Su discurso no fue una simple celebración, fue una confrontación directa y una advertencia sobre el peligro del sincretismo, la idolatría que ya acechaba en el corazón de la nación. Josué sabía que, si bien la conquista física había terminado, la guerra espiritual estaba lejos de ser ganada. El mayor peligro para la nación no eran los gigantes o los muros, sino la tibieza y el compromiso a medias. No bastaba con haber ganado la tierra. Era necesario mantenerse fiel al Dios que la había otorgado. Su famoso discurso culminó con una elección definitiva. Escogeos hoy a quien sirváis. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta declaración final de liderazgo, basada en una vida de obediencia inquebrantable, desafió a la nación entera a tomar una decisión personal y absoluta. La vida de Josué es un testimonio del poder de la obediencia. Su historia demuestra que la victoria no es el resultado de la fuerza, sino de la fe. Desde su formación en la sombra de Moisés hasta su audaz liderazgo en el cruce del Jordán y la conquista de Jericó, la vida de Josué es un arquetipo de la vida de fe. Él es el líder que, a través de una obediencia persistente, llevó a su pueblo a la victoria y vio el cumplimiento de una promesa milenaria. La historia de Josué no es simplemente un relato de guerra y conquista. Es una poderosa parábola sobre la condición humana y la elección constante entre el miedo y la fe. Nos enseña que los problemas internos son tan peligrosos como los externos, y que la salvación es un regalo que debe ser recibido y vivido con obediencia. Su legado es un recordatorio de que la fidelidad de Dios es inquebrantable, pero requiere una contraparte humana de valor y servicio. La victoria exterior solo es posible cuando se ha ganado la guerra interior del corazón.